La noche de los lápices. En 1974 fallece el presidente Juan Domingo Perón, ascendiendo al poder su vicepresidenta y viuda María Estela Martínez de Perón. Aprovechando la debilidad política de la misma, una junta militar encabezada por los titulares de las tres Fuerzas Armadas argentinas y encabezadas por Jorge Rafael Videla, toman el poder por la fuerza, instalando el día 24 de marzo de 1976 un terrorismo de Estado en el país. Comienzan con su mandato, tomando medidas que impactaron gravemente al país como interrumpir las funciones del Congreso Nacional, prohibir cualquier partido político que fuese en contra de ellos, destituir a los miembros de la Corte Suprema creando así su propia Corte, además de suspender muchos derechos y garantías establecidas en la Constitución Nacional que protegían a los ciudadanos y a diversas organizaciones del país. Dentro de ese gobierno de facto llegaron a desaparecer alrededor de 30.000 personas y se crearon centros clandestinos de tortura, secuestro y represión, afectando gravemente al país económicamente. A las y los estudiantes secundarios, al igual que muchos de los miembros de los grupos sociales que estaban en contra de ese gobierno de facto, les afectó muchísimo. Se produjeron desde desapariciones, torturas masivas, hasta muerte en todo lo que fue ese periodo de represión, sin contar la nefasta Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices fue una serie de secuestros y asesinatos a estudiantes del nivel secundario ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y en días posteriores en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. A finales de la década de los 60, la Universidad Nacional de La Plata y sus colegios secundarios fueron centros de una intensa actividad política con participación de docentes y estudiantes en agrupaciones de izquierda y de la tendencia revolucionaria del peronismo. Para reprimirlos, desde las primeras horas posterior al golpe del 24 de marzo, los grupos de las tareas de las Fuerzas Armadas y de la policía se habían adueñado de las calles. Y cada noche agregaban muchas nuevas cuentas al interminable rosario de secuestros y desapariciones de estudiantes, docentes, profesionales y trabajadores de la ciudad. Faltaba poco para que las fuerzas represivas instalaran en las afueras uno de los centros clandestinos de detención más sofisticados del momento, la Cacha, donde equipos conjuntos del Ejército, la Policía y el Servicio Penitenciario bonaerense llevarían a cabo la última fase de la tarea de exterminio. Para septiembre, el terror se había adueñado de la ciudad en general y del ambiente estudiantil en especial, no solo en las facultades, sino también en los secundarios, principalmente en los tres que dependían de la universidad, el Colegio Nacional, el Liceo Víctor Mercantes y la Escuela de Bellas Artes. El 21 de septiembre no se parece nada a los años anteriores, no había nada para celebrar y mucho que temer. Entre el 9 y el 21 de septiembre, los grupos de tareas secuestraron a 10 estudiantes de la Escuela Normal número 3 de La Plata, militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, y de la Juventud Guevarista. El relato posterior sostiene que fueron secuestrados porque participaban de la lucha por la creación de un boleto estudiantil en la ciudad. Esas movilizaciones se habían realizado un año antes, en 1975, durante el gobierno de Isabel Perón. Pero en realidad estaban marcados por la dictadura como delincuentes subversivos por sus militancias políticas. La noche del 16 se perpetraron la mayoría de los secuestros y fueron llevados a distintos paradores. Entre ellos estaban Francisco López, Claudio de Hacha, Daniel Racero, Horacio Ungaro, María Ciocchini, María Claudia Falcone, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Emilce Moller, perdiéndose cualquier rastro de estos 10 estudiantes y siendo estos torturados de diversas maneras. 4 de ellos lograron sobrevivir, relatando lo sucedido posteriormente, y los y las 6 restantes continúan desaparecidos.
La noche de los lápices sintetiza un momento de represión vivida en los años de la dictadura, donde desaparecieron estimativamente unos 300 jóvenes entre 13 y 18 años, la mayoría estudiantes de escuela secundaria. Cabe recordar que esta persecución había comenzado a fines de 1975 con el asesinato de Ricardo Arturo Pátulo Rae, dirigente de la Unión de Estudiantes Secundarios UES de La Plata. Fue un suceso histórico de la Argentina que se desarrolló en el terreno de mucha violencia y de violación de derechos, de pelea constante de estudiantes, de tortura y días tristes. Hoy tenemos que recordar ese pasado, pero no para aferrarnos a ello, sino para avanzar hacia un futuro en la que nunca más le demos paso a ningún tipo de violencia, en la que nos unamos aún con nuestras diferencias, pero sabiendo que el diálogo y la paz son el camino adecuado para gestionar un país mejor. Trataron de callarlos, los secuestraron para generar en ellos miedo y no lo lograron. Los torturaron por exigir derechos que por ley les correspondían, pero todo fue en vano. Hoy, gracias a toda esa incertidumbre vivida, sus voces siguen resonando en cada estudiante. Los lápices siguen escribiendo y la historia no queda en el olvido. Seguimos luchando por las voces que nunca callaron y nos otorgaron todo lo que hoy en día disfrutamos. La noche de los lápices fue un suceso catastrófico en Argentina, y yo que como estudiantes en general podemos enfatizar, aunque sea un poco, con el hecho de que el terror y el miedo que pudieron sentir esas personas es incomparable. Las familias que tuvieron que llorar esas pérdidas, los hermanos que se quedaron solos, sin compañía, son incontables, ya que todas estas personas que lucharon por sus derechos como estudiantes nos dejaron el legado de poder tener todos esos derechos, dando hasta sus vidas